Y aquel verbo fue hecho carne. Mi nombre es Elec Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, dale me gusta, por favor, suscríbete y activa la campanita. En el episodio anterior vimos el cuándo de este plan de salvación de Dios a través de Jesús, el cual no es para nada una improvisación de hace 2000 años, sino que se remonta en última instancia a un tiempo antes de la fundación del mismo mundo, cuando la humanidad ni siquiera había sido creada. Dios muestra de manera maravillosa su omnisciencia y soberanía al tener un plan de salvación sabiendo que la humanidad sería rebelde y desobediente antes que lo fuese. Si no has visto este video, te recomiendo que presiones el link en la esquina de la pantalla y lo veas primero. Ya hemos respondido por una parte a quién es Jesús. Ya sabemos también cuándo este plan de salvación tuvo lugar, independiente que su ejecución haya tenido lugar hace aproximadamente 2000 años. Pero ahora quiero abordar otra pregunta que tiene que ver con el cómo. ¿Cómo Dios puede salvar a esta humanidad de su condición de pecado? Hasta ahora diríamos, bueno, a través de Jesús, ¿no? Sí, pero si bien la respuesta es verdadera, está bien. Cuando pregunto cómo, me refiero más bien a qué pasos Dios toma para llevar a cabo esta salvación. Y de esto hay también harto que decir, pero procuraré resaltar los puntos para mí más importantes. Cuando hablamos de quién era Jesús, afirmamos bíblicamente que Él es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Pero esto no siempre fue así, y no me refiero a su divinidad. Jesús siempre ha sido el Dios creador, y de hecho así Juan también lo afirma. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan parte introduciendo al verbo, quien luego afirma que es Jesús mismo. Y como ves, todo fue hecho por Él y nada hubiese sido hecho sin Él. ¿Qué es entonces lo que no siempre fue así? Su humanidad. Él no ha sido verdaderamente hombre y verdaderamente Dios desde siempre, sino solo verdaderamente Dios desde siempre. Y por lo tanto es su humanidad algo que no siempre fue así. Esto lo observamos en la Biblia cuando leemos en el mismo Evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es lo que se conoce como la encarnación, aquel momento en la historia en donde ocurre un misterio sin precedentes. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y todo esto en pos de darnos salvación. Como he dicho antes, podemos aprender mucho de Dios respecto de las cosas que Él hace, pero también podemos aprender mucho de Él respecto de las cosas que deja de hacer o que no hace. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? ¿Acaso Dios no es omnipotente? ¿Acaso no lo puede hacer todo? ¿No había otra forma de salvar a la humanidad? La verdad es que Dios podría habernos salvado de otra forma, pero creo que no lo habría hecho de otra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, Dios puede hacer todo lo que se le dé la gana. Esa es una atribución de aquel que está sobre todo. Dios es omnipotente, lo puede hacer todo, pero alguien dirá, si Dios es omnipotente, eh, ¿puede crear entonces una piedra tan pesada que Él no sea capaz de levantar? O si Dios es omnipotente, ¿puede pecar? Y con eso alguien pretende de alguna manera probar que Dios no es omnipotente. El tema es que en el cristianismo, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, para ser más específico, nos referimos a que no hay nada que Dios no pueda hacer, excepto, y acá hay un gran excepto aquellas cosas que van contra su propio ser, contra su propia naturaleza. Te lo grafico de la siguiente forma. Alguien podría decir, yo puedo agarrar un cuchillo hoy día mismo y atravesarme la mano con él. La pregunta técnica es, ¿tienes la fuerza en la mano para atravesártela con un cuchillo? Digamos que sí.
Y desde ese punto de vista, tu cuerpo cumple con todos los requisitos para hacerlo. Tienes el poder, pero otra cosa distinta es, dada tu personalidad y tu forma de ser y tus propios valores y antivalores, ¿serías capaz de verdad de ir a la cocina ahora mismo, tomar un cuchillo y atravesarte la mano con él? Yo al menos diría que no, soy capaz. Otros que sí. Pero notan la distinción entre las capacidades que tenemos propias de nuestro cuerpo y las limitaciones que le ponemos al mismo, dado nuestros valores o nuestra naturaleza o forma de ser. Lo mismo sucede con Dios. Él es santo, puro y no hará injusticia alguna, porque Él es justo. Dicho de otro modo, no irá contra su propia naturaleza. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la encarnación? Tiene mucho que ver del punto de vista que volvemos a lo mismo. Dios podría, o tenía el poder, de habernos salvado de otra forma. Sin embargo, dada su justicia, su santidad, a mi parecer, la salvación por medio de Jesucristo es la única vía. Dios podría haber dicho con su boca, ahora todos son salvos, y habernos salvado de esa forma. Pero al hacer esto, habría pasado a llevar principios que él mismo estableció, por lo que se estaría contradiciendo y obrando en contra de su misma naturaleza, lo que es realmente absurdo en sí mismo, es un imposible. Lo importante que quiero recalcar en este punto es que el hecho de que Dios se haya hecho, valga la redundancia, hombre, para salvarnos de nuestra condición de pecado era totalmente necesario. Me atrevería a decir que no había otra forma. Y por lo tanto, para lograr nuestra salvación, no es algo así nada más como simplemente decirlo, sino que en su plan de salvación, Dios debe lidiar con diferentes cosas que iremos viendo paso a paso y ahí eventualmente comprenderemos por qué fue necesario que Dios se hiciera hombre. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.